Saludo, hermanos, Dios le bendiga a todos. Le hablo a su amigo y su hermano Henry Florian. Estamos para servirle. Espero que las ricas bendiciones del cielo sean sobre cada uno de ustedes. Y hoy yo quiero tratar un tema muy interesante que es bueno que nosotros lo analicemos, lo conceptualicemos, los expliquemos, lo expongamos, que es el versículo más famoso de toda la Biblia, el corazón y el propósito de Dios, San Juan 3:16. ¿Qué le parece, mis hermanos? San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo, amigo y hermano, este versículo revela el corazón y el propósito de Dios. Dios ha dado a su Hijo como una ofrenda por el pecado sobre la cruz. La expiación procede del corazón amoroso de Dios. El creer incluye tres elementos principales: un convencimiento pleno de que Cristo es el Hijo de Dios y el único Salvador de la humanidad perdida; una comunión con Cristo que incluye entrega y obediencia; y en tercer elemento es una absoluta confianza de que Cristo puede y quiere llevar al creyente a la salvación y a la comunión con Dios en el cielo. Dios es amor. Una de las enseñanzas más sorprendentes, más misteriosas, más asombrosas de la Biblia es el hecho de que Dios nos ama. Dios nos ama. Dios nos ama. Para mucha gente, esa verdad no tiene nada de extraordinario, porque ellos asumen que el amor de Dios es lo más natural del mundo. De hecho, la Biblia dice que Dios es amor en 1 de Juan capítulo 4 versículo 8. El origen del amor es Dios. Oigan eso, el origen del amor es Dios. El amor se manifiesta en el don de su Hijo. El amor es una divinidad. El amor no se entiende teóricamente, sino por experiencia interhumana. Entonces, ¿qué puede tener de extraordinario? ¿Qué puede tener de asombroso el hecho de que Dios nos ame? Deberíamos asombrarnos del amor de Dios, pues todo amor auténtico procede de Dios y se comunica por su Espíritu. Dios demuestra su amor enviando a su Hijo como Salvador para dar vida, y el hombre puede reconocer el amor de Dios. Eso es lo que yo quiero que veamos en este día, a la luz del conocimiento del pasaje de Juan 3:16. Y voy a limitarme por ahora a leer solo este versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es uno de los versículos más conocidos, más memorizados, más citados, más apreciados de toda la Biblia. Es fácil de entender, porque no me viene a la mente otro texto que de una forma tan breve, tan sencilla y sin embargo resume en una forma hermosa el corazón del Evangelio. De verdad, no me viene otro texto a la cabeza que resuma de una manera tan hermosa, que presente en una forma tan maravillosa la esencia del mensaje del Evangelio. Y lo que yo quiero hacer en este día, amigo y hermano, con usted, que puede comentar debajo de este video, es desempaquetar este texto bíblico, resaltar algunos elementos que este pasaje contiene o que este texto contiene, de manera que podamos apreciar en toda su dimensión, dentro de lo posible,
para nuestra limitada y pequeña capacidad de comprensión, ¿de qué clase de amor es que el Señor Jesucristo está hablando aquí en Juan 3:16? Y en primer elemento que yo quiero resaltar que contiene nuestro texto es el sujeto de ese amor. Para aquellos que pasaron hace mucho tiempo por la escuela, una oración tiene sujeto y tiene predicado. El sujeto es el que realiza la acción del verbo. ¿Quién es el sujeto de la oración? Porque de tal manera amó Dios. Ahí está el sujeto. De tal manera amó Dios al mundo. Dios amó al mundo, el Todopoderoso, el Creador del universo, amó tanto al mundo con toda su sabiduría, con toda justicia, con toda santidad, amó al mundo. El amor es la virtud más apreciada del hombre. De hecho, a menos que una persona sufra de un serio problema mental, que tenga un desajuste mentalmente, emocional, todo el mundo desea ser amado y todo el mundo se deleita en el hecho de poder amar. Sin embargo, por más que nosotros amemos a otras personas, nuestro amor siempre será imperfecto, limitado y defectuoso, porque nosotros somos imperfectos, limitados y defectuosos. Todos tenemos que luchar contra el orgullo. Todos tenemos que luchar contra el egoísmo de nuestro corazón que nos impide amar como debiéramos amar. Nosotros no amamos perfectamente a nadie. Así que si tú crees que amas, en realidad tú no amas, ni yo tampoco. Dios lo ama tal como es, pero rehúsa dejarlo así. Dios quiere que usted sea como Jesús. Dios lo ama tal como usted es. Si piensa que su amor por usted sería más fuerte, si su fe lo fuera, se equivoca. Si piensa que su amor sería más profundo, si sus pensamientos lo fueran, se equivoca de nuevo. No confunde el amor de Dios con el cariño de la gente, amigo y hermano. El cariño de la gente, por lo general, aumenta con el desempeño y disminuye con los errores. Pero no es así con el amor de Dios. Dios le ama exactamente como usted es, pero rehúsa dejarlo así con sus defectos. Mi hermano, lo que no existe un amor en el mundo que pueda compararse con el amor de Dios. Si alguna vez tú crees que has amado o tal vez crees que en este momento está experimentando un sincero y profundo amor por alguien, mi amigo, mi hermano, mi hermana, multiplícalo por mucho y todavía te está quedando muy corto para entender el amor de Dios. De hecho, el amor, según la Biblia, no es una característica más dentro del conjunto de atributos que hacen que Dios sea Dios, sino, como ya decía anteriormente, como dice Primera de Juan 4:8, Dios es amor. Dios es amor. Es algo así como el componente esencial de su naturaleza. Ahora, por supuesto, eso no elimina la realidad de que nuestro Dios es también perfectamente santo, nuestro Dios es perfectamente justo. Así que si Dios es justo y perfecto, eso lo hacen en realidad es resaltar más aún lo misterioso e incomprensible que es el amor de Dios. Sobre todo al considerar el siguiente elemento de nuestro texto, el objeto de ese amor. Ya vimos el sujeto, Dios. Veamos ahora el objeto, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó al mundo. El problema con esta declaración es que muchos leen la palabra mundo como que si Juan estuviera diciendo que el amor de Dios es tan grande, tan grande, tan grande que abarca a todos los seres humanos que han vivido, viven y vivirán en este mundo. Según algunas estadísticas, hasta la fecha, hoy, 1 de diciembre,
han nacido unas 108 millones de personas y no tenemos ni idea de cuántas más nacerán hasta que la historia humana llegue a su fin. Algunos presuponen que lo que Juan capítulo 3:16 enseña es que el amor de Dios es tan grande que Él envió a su propio Hijo a morir por cada una de esas 108 millones de personas y por todo lo que vendrán después. Así de grande es el amor de Dios, dicen algunos. Ahora, que parezca sorprendente que Dios pueda amar a la gente a la vez, a tanta gente a la vez, yo no pienso que esa sea la medida que Jesús está usando aquí para mostrarnos la grandeza del amor de Dios. Mis hermanos, no olvidemos quién es ese Dios que amó de tal manera al mundo. Nuestro Dios no tiene límites de ningún tipo en ninguna de sus capacidades. Así que medir la grandeza del amor de Dios a la luz de la cantidad de personas que pueblan nuestro planeta sería como medir la capacidad de un levantador de pesas olímpico poniéndole el reto de levantar un grano de maíz. Eso sería ridículo, porque Él puede levantar eso y mucho más. Lo mismo podemos decir del amor de Dios. Tan sorprendente es que Dios ame a un solo ser humano, a uno solo, a que ame a 100,000 millones o billones de seres humanos. No es en número, no es por la cantidad de gente que nosotros debemos medir el amor de Dios. De hecho, mis hermanos, si interpretamos la palabra mundo de esa manera, aquellos que lo interpretan así, sin darse cuenta, y estoy seguro que sin quererlo, más bien están empequeñeciendo y están limitando el amor de Dios. Y déjame explicártelo aquí, ahora mismo. ¿Todas las personas se salvan? Usted puede responder en los comentarios de este video. ¿Todas las personas se salvan? Es una pregunta que esto estoy haciendo a ti que me está viendo, que me está escuchando. ¿Todos los seres humanos se salvan? No. De manera que si interpretamos la palabra mundo como significando todos los que han vivido, viven y vivirán en el planeta, tenemos que llegar a la conclusión de que lo único que hace Dios a favor de todos los individuos que viven en el mundo fue abrirle un camino de salvación y luego dejar en las manos de cada cual que se salve. Porque no todos se salvan. Es como si el texto dijera, para poder explicarle mejor, Dios amó de tal manera a todos y cada uno de los seres humanos que han vivido, viven y vivirán en este mundo, que dio a su Hijo unigénito para hacer posible que cualquiera de ellos pueda salvarse, pero sin asegurar la salvación de nadie. Eso es lo que significaría el texto viéndolo de este modo. El amor de Dios no sería lo suficientemente grande como para asegurar la salvación de ningún ser humano en particular. Pero mis hermanos, es imposible que interpretemos el texto de esta manera. Noten que esta declaración está en el contexto de la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo. Es por eso que Juan 3:16 comienza con un porqué. Ese porqué conecta lo que el Señor va a decir. Y una de las cosas que le dice Jesús a Nicodemo en el versículo 8, hablando del nuevo nacimiento, sin el cual nadie puede ser salvo, es que el Espíritu Santo obra ese nuevo nacimiento de una forma soberana en lo que Él quiere, que dice Juan 3:8. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nuestro Dios es soberano al producir el nuevo nacimiento en aquellos en los que Él quiere. Él es soberano.
El Espíritu Santo hace eso soberanamente. Así que, mis hermanos, si la decisión final de aceptar a Jesús estuviera en nuestras manos, nadie se salvaría. Nadie. Primero, porque nadie puede hacerse nacer a sí mismo de nuevo. ¿Quiénes de ustedes, de los que me están viendo, de los que me están escuchando, quiénes de ustedes son responsables de su propio nacimiento físico? ¿Quiénes de ustedes decidió: yo voy a nacer en tal país, en tal lugar? Eso no lo decide nadie. Tú ni sabías que te estaban engendrando y tampoco te diste cuenta de tu parto, aunque estaba ahí. Bueno, lo mismo pasa con el nuevo nacimiento. Es Dios el que nos pare otra vez. Es Dios quien nos pare otra vez. El nuevo nacimiento es una obra de Dios. Es una obra soberana del Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Así que si Dios hubiera dejado en nuestras manos salvarnos, nadie sería salvo. Porque nadie puede entrar en el reino de los cielos sin nacer de nuevo. Y nadie puede nacerse de nuevo a sí mismo. Pero por otro lado, ninguno de nosotros está inclinado a creer en Cristo. Juan capítulo 1, versos 12 y 13 dice: Juan, pero a todos los que le recibieron, le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Todos los que creen en su nombre son hijos de Dios. Pero ahora, escucha, que no nacieron de agua, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. Dios los engendró. De hecho, lo que sigue diciendo Juan en el versículo 18, Juan capítulo 3, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Dios los engendró. De hecho, lo que sigue diciendo Juan capítulo 3, versículo 18, el que cree en él, en Cristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz. Déjenme decirle algo y hacerle alguna pregunta, mis hermanos. ¿Cuántos seres humanos del planeta hacen lo malo? ¿El 90%? ¿El 99%? ¿El 100%? Juan dice aquí: todo el que hace lo malo odia la luz. Así que todos los seres humanos nacen odiando la luz. Odiando la luz. Aborrece la luz, no queriendo venir a la luz. No hay quien haga lo bueno, dice Pablo. No hay ni siquiera uno. Entonces, ¿qué significa que Dios amó al mundo? Ya vimos que no significa todos los seres humanos que han vivido, viven y vivirán en el mundo. ¿Qué significa entonces cuando Juan usa la palabra mundo en su evangelio? Usualmente es para referirse al sistema de maldad imperante en este mundo caído y que se opone radicalmente a Dios y a sus caminos. Por ejemplo, en Juan capítulo 15, versículo 18, Jesús le dice a sus discípulos: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. El mundo del que Juan está hablando aquí es un mundo que aborrece a Jesús. Y es por eso que aborrece a los que son de Jesús. De manera que la palabra mundo en Juan 3:16 señala a una humanidad caída que aborrece a Dios, que ama su pecado, que precisamente por eso es tan sorprendente que Dios haya decidido amar ese mundo tan malo. Mis hermanos, lo maravilloso, lo sorprendente, lo extraordinario, lo misterioso del amor de Dios no es que Él haya decidido amar a un mundo poblado
por tanta gente, sino que Él haya decidido amar a un mundo de gente tan mala. ¿Ven la diferencia? O sea, el asunto no es cuánta gente hay en este mundo, no, es cuán malas son o cuán malos somos lo que poblamos este mundo. Y Dios, que es perfectamente santo, que es perfectamente justo, que aborrece el pecado por cada fibra de su ser, que el pecado es completamente antagónico a su naturaleza. Y aún así Dios decidió amar a personas de este mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y lo sorprendente, mis hermanos y mis hermanas, visita, amigo que me está viendo por este canal de YouTube, Ministerio Toma la Cruz, es lo que Dios estuvo dispuesto a hacer por amor a ese mundo tan aborrecible, lo que nos lleva al siguiente elemento. Ya vimos, en resumida, el sujeto de este amor, Dios. El objeto de este amor, el mundo. Veamos ahora el siguiente elemento que da al lugar del don sacrificial de ese amor. Pregunto, ¿qué fue lo que hizo Dios? Decirle al mundo, yo te amo. Yo te amo. De paso, el amor no es de palabras solamente. El amor no se ve por lo que nosotros decimos. El amor se ve en lo que nosotros hacemos. ¿Qué hizo Dios de tal manera? ¿Qué hizo Dios de tal manera que amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito? Ahí está el amor. Ahí está el don del amor de Dios. El Padre amó tanto a este mundo que estuvo dispuesto a desprenderse de lo que Él más amaba para salvar a pecadores que lo aborrecían. Algunos de ustedes que me están viendo son padres. Déjenme hacerle una pregunta. Tú, padre que me está viendo, ¿tú estarías dispuesto a que uno de tus hijos donara un riñón o un pulmón para salvarle la vida a tu peor enemigo? Sobre todo sabiendo que probablemente donar el riñón o el pulmón de tu hijo, que es compatible con tu enemigo, le puede provocar la muerte a tu hijo. En el caso de Dios, no es simplemente que Él pensaba en la posibilidad de que su hijo perdiera su vida. Es que le envió a su hijo para que la perdiera por amor a ti, por amor a mí. Que cuando éramos inconversos odiábamos a Dios. Bueno, tú no odias al Dios de tu propia invención, pero sí odias al Dios de la Biblia. Sí, amigo que me está viendo. Porque si tú no lo odiaras al Dios del cielo, ya hubiera venido arrepentido a sus pies. Noten, hermanos, el flujo del pensamiento de Juan 3. Y comencemos en el versículo 14, porque nosotros comenzamos en el versículo 16, porque es el texto más famoso, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero el Señor viene hablando de algo y dice en el versículo 14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. El Señor está haciendo alusión aquí a un episodio en la historia de Israel que se encuentra en el capítulo 21 del libro de Números. En un momento dado, los israelitas pecaron tan gravemente contra Dios que el Señor le envió como castigo serpiente venenosa, y cuando un israelita era mordido por la serpiente, moría al poco tiempo. Así que Moisés le clama al Señor, los israelitas le piden perdón al Señor, y Dios le dice a Moisés, Moisés, mira, levántate, hazte una serpiente de bronce, levántala en una asta, y todo israelita que fuere mordido por la serpiente, pero mirare hacia esa serpiente de bronce, el veneno no le hará daño. Y ahora el Señor le está diciendo a Nicodemo, ¿sabes qué, Nicodemo? Esa serpiente de bronce que Dios utilizó para salvar a los israelitas en el desierto era una representación de lo que yo voy a hacer en la cruz.
Así como la serpiente fue levantada en un asta y todo aquel que miraba la serpiente era salvo, así también yo seré levantado en una cruz y todo el que mira a mí con fe será salvo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Ahora, hermanos, si visita, ¿no les sorprende esa similitud? Una serpiente. Mis hermanos, la serpiente fue en el huerto del Edén y para los israelitas era un animal inmundo. ¿Por qué Dios no le dijo a Moisés, hazte un cordero de bronce? ¿Verdad que el cordero hubiera sido más apropiado para simbolizar a Jesús? Hazte un cordero de bronce y todo el que mirare el cordero será salvo. No, una serpiente, señores. ¿Por qué una serpiente? Porque nuestro Señor Jesucristo tenía que ser hecho maldición en la cruz del Calvario para que tú y yo pudiéramos ser salvos de la ira de Dios. Tenía que ser una serpiente. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:21? Al que no conoció pecado, por nosotros Dios a él lo hizo pecado, al Hijo Santo de Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y Pablo dice en Gálatas capítulo 3, versículo 10, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley y hecho por nosotros maldición, porque Cristo está maldito de todo aquel que fuere colgado en un madero. Óyeme, mi amigo y mi hermano, mi hermana, visita. Cristo fue maldito de Dios por culpa tuya y por culpa mía. Así de grande es el amor de Dios. Así de grande es el amor de Dios. Cristo es el hoyo negro que absorbe toda la ira que tú y yo merecemos por causa de nuestros pecados. ¿Y por qué Dios estuvo dispuesto a hacer algo así? Por su amor. Por su amor. Porque de tal manera está la grandeza del amor de Dios, que pudo vencer su propio odio hacia la pecaminosidad del mundo y entregar lo que él más ama por personas que lo odian. Esa es la grandeza, esa es la enseñanza de Juan 3:16. Fue por amor a un mundo de gente pecadora que Dios entregó a su Hijo unigénito. Por ese mundo que le dio la espalda, por ese mundo que constantemente pisotea su ley moral. Así de grande es el amor de Dios. Ahora, no olviden, por favor, que todos nosotros pertenecíamos a ese mundo antes de venir a Cristo. O sea, aquí no estamos hablando de esos perversos pecadores que están allá afuera, que le dice el Señor a sus discípulos en Juan 15. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ustedes también pertenecían al mundo, le dice Jesús a su discípulo. La única razón por la que ustedes ahora no pertenecen a ese sistema de maldad es porque yo soberanamente, antes de la fundación del mundo, los elegí del mundo para que sean míos. Yo los elegí del mundo y los aparté del mundo para que ahora me pertenezcan a mí. De manera, mi hermano, mi hermana, que la única razón por la que ya no pertenecemos al mundo, la única razón por la que somos del Señor es porque Dios nos amó. Aleluya, gloria a Dios. Cuando nosotros no le amábamos, primero Dios nos amó a nosotros primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Juan 4:19. Dios nos conquistó. El amor de Dios venció nuestra hostilidad para traernos a Cristo y hacernos partícipe de su amor. Mis hermanos, lo que estamos diciendo aquí es que Dios envió a su Hijo, que se hizo hombre y murió en la cruz del Calvario para perdonar todos nuestros pecados. Y no contento con eso, después envió a su Espíritu Santo para que cambiara su corazón
de piedra en un corazón de carne y así poderte atraer con cuerdas de amor a la cruz del Calvario. Así de grande es el amor de Dios. Así de grande comenzamos a entender lo que significa el amor de Dios. ¿Por qué es que dice de tal manera amó Dios al mundo? Y por causa de ese amor, Dios todavía mantiene abierta la puerta de la salvación. Óyeme, mi amigo, todavía la puerta de la salvación sigue abierta para ti. Para todos los que quieran venir, lo que nos lleva al último elemento que encontramos en nuestro pasaje es la extensión de ese amor que dice el texto, para que todo aquel, ¿para quién es la invitación? Todo aquel sin su condición social, sin importar su condición económica, educativa, su raza, el color de su piel, los años que tenga, ni siquiera el tipo de vida que haya vivido hasta ahora. No importa, todo aquel incluye a todo aquel que venga al amor de Dios. El amor de Dios vence todas las barreras. El amor de Dios vence todos los prejuicios. El amor de Dios no discrimina como nosotros discriminamos. Cualquiera que venga será recibido. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas pensado y dicho contra Dios, no importa cuántas veces hayas blasfemado su nombre, no importa cuántas veces hayas rechazado el evangelio. Cristo dice en Juan capítulo 6, versículo 37, que ninguno que venga a él clamando por misericordia será echado fuera. Ninguno, todo aquel, mi amigo, mi hermano, Dios no pone ningún tipo de condición excepto lo que señala en el pasaje. Y eso nos lleva al último elemento de nuestro texto, el modo de apropiarnos de ese amor. Todo aquel que cree en Él, todo aquel que cree en Cristo, es un llamado universal que Dios está haciendo por medio de este mensaje. Y esto nos lleva al siguiente elemento, el modo de apropiarnos de ese amor. Todo aquel que cree en Cristo, todo aquel que cree en Él, es un llamado universal y al mismo tiempo exclusivo. Nadie podrá disfrutar del amor redentor de Dios a menos que crea en su Hijo. No existe ninguna otra condición, pero sin esa condición nadie puede ser salvo. Es una sola condición, pero el que no le cumple con esa condición no va a ser salvo. Y noten que no se trata meramente de tener fe, mi amigo. La fe en sí misma es absolutamente inútil. No sirve de nada cuando no está puesta en el objeto correcto. Nicodemo, otra vez, el contexto del pasaje, le dice: Señor, yo sé que tú has venido de Dios como maestro. Y Cristo le dice: ¿sabes qué, Nicodemo? No me está halagando con eso. Porque creer simplemente que yo soy un maestro, o creer que yo soy un gran hombre, o creer que yo soy un individuo adelantado para su época, no te va a salvar. Es creer en mí como aquel que será levantado en una cruz para todo aquel que cree en ese sacrificio. No se pierda, mas tenga vida eterna. Así que ni siquiera se trata de creer en Cristo. Es creer en Cristo como aquel que murió en una cruz para pagar nuestra deuda con la justicia del Padre. Es creer en eso, en el llamado del evangelio que dice el versículo 18, otra vez, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Saben que algunas personas creen que llegar al cielo es como cruzar un río con un bote? Y ellos dicen: si tú usas únicamente el remo de la fe, vas a dar vuelta y vuelta en círculo. Si tú usas únicamente el remo de las obras, va a caminar en círculo, pero contrario. Pero si tú usas el remo de la fe más el remo de las obras, va a llegar al otro lado del río.
El problema, mis hermanos, es que nosotros no vamos a llegar al cielo en bote. Nosotros vamos a llegar al cielo en Cristo. Vean otra vez el versículo 15. Para que todo aquel que cree tenga en Él. Eso es importante, vida eterna en Él. No vas a llegar al cielo en bote, vas a llegar al cielo en Cristo por medio de la fe. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor en Juan 14:6. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el único camino, mi amigo. Todas las otras vías inventadas por los hombres te llevan hacia un destino equivocado. No importa lo sincero que seas en tu creencia, dice las Escrituras, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Si te tomas, mis hermanos, un veneno creyendo que es jugo de naranja, te vas a morir igualito. El glorioso resultado de este amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. He aquí las únicas dos opciones para toda la raza humana: salvación o perdición. Y lo que hace la diferencia es el Señor Jesucristo. Él es la línea demarcatoria. Los creyentes no tendremos que enfrentar el veredicto de condenación en el tribunal de Dios, porque hemos confiado en aquel que pagó nuestra deuda con la justicia divina en la cruz del Calvario. Pero ¿saben qué? Los que rehúsan creer, los que permanecen en su incredulidad, no podrán escapar de ese terrible destino. ¿Saben por qué? Porque el veredicto ya fue emitido en el tribunal. ¿Leyeron el versículo 18? El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya tú estás condenado. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Mi amigo, si tú has aceptado a Cristo Jesús, óyeme bien, si tú no crees en Jesús, no es que tú vas a cosechar la ira de Dios, es que ya la ira de Dios está sobre ti. Tú estás en las manos de un Dios airado. Dios no tiene ninguna razón para no hacer así y arrojarte en la perdición eterna. Ni una sola razón. Más bien, tiene muchas razones para arrojarte a la condenación eterna. La ira de Dios ya está sobre ti. Ya el veredicto fue emitido en el tribunal. Así que solo hay dos opciones: vida eterna o condenación perpetua. Y la línea que separa un destino del otro es el Señor Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y eso no significa que va a vivir para siempre. Lo que eso quiere decir es que los que creen en Jesús vivirán por los siglos de los siglos en una deleitosa comunión con el Dios Trino. ¿Qué dice el Señor en Juan 17:3? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Así que la vida eterna no se mide en función de tiempo, se mide en función de relación. Yo soy el pan de vida, dice Jesús. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Solo en Cristo hay verdadera satisfacción, porque solo Él nos reconcilia con el ser más extraordinario, más hermoso, más majestuoso, más maravilloso de todo el universo. Así que lo que este texto enseña es que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito, lo que Él más amaba, para que todo aquel que deposite en Él su fe no solo escape de la condenación de la perdición, sino que puede disfrutar desde hoy y para siempre de una deleitosa y eterna comunión con ese Dios que amó de tal manera al mundo. Tú serás arrojado en el océano del amor de Dios. Tú serás rodeado de su amor.
tú escuchas de eso, mis hermanos amados, que vas a participar de la cena de un momento. Dios entregó a su Hijo para que tú y yo pudiéramos tener comunión con Él. Es de eso que se trata todo esto. Dios estuvo dispuesto a dar lo más valioso que Él tenía para que nosotros pudiéramos tener una deleitosa y permanente comunión con Él. Mediante esto, mi hermano, mi hermana visita, mientras participamos hoy en día, acepta al Señor Jesucristo. Deja que el Señor Jesucristo toque tu corazón a la puerta. Ya no quieras vivir como te dé la gana, cumpliendo tus malos deseos que te llevan a la perdición. Hoy es el momento de tú venir a los pies de Jesús. Acepta a Jesucristo hoy, mi hermano, porque de tal manera amó Dios al mundo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.